Bueno, aquí tenemos un trío esta noche. Está el trío de Josi, Yo sí. Josie, Orlando. Y estamos aquí en esta tarde que vamos a hablar acerca de Moisés y el llamado de Moisés y la salsa ardiente cuando Dios lo llama a servirle para liberar a su pueblo. Y algo que me toca el corazón de esta historia, como todas las historias, como la de José que hablamos la semana pasada, es que cuando Dios te llama para servir a alguien. Y les voy a hacer a ustedes la pregunta, porque hay tanto contenido de la historia de Moisés. Yo sé, hay tanto contenido de la historia de Moisés, en el sentido de que Moisés, desde su niñez, hay historias allí de su inicio, de su crianza. Yo no sé si usted ha visto la película de los 10 mandamientos. No. ¿Nunca ha visto la película? Hay una película viejísima de los 10 mandamientos. Y estaba hecho en los 70 por ahí. Pero para ese tiempo, bien hecha. Así que les voy a hacer a ustedes la pregunta. De la historia que ustedes han escuchado de Moisés, ¿qué es lo que más se le ha grabado? Orlando, vamos a comenzar contigo. Cualquier parte de la historia de Moisés cuando se abrió el mar en dos. Para que el pueblo de Israel pasara. Uf, eso es Poderoso. demasiado, es algo increíble. Que un mar se abra en dos así. Un mar. De Dios. Es increíble. Sí. Eso es lo que dentro, o sea que no hay obstáculo para Dios. No hay nada. Para salvar a su pueblo. Es imposible para él. Está bien. Y yo sí, para ti, ¿qué historia? A mí además de el punto de cuando Moisés le reclama al Señor, bueno, le pone el pero al Señor de que él no sabía ni hablar, de que era tartamudo. Tú sabes que nosotros... ¿Eso te ha pasado a ti? Por naturaleza, Sí. no soy tartamudo, pero sí he puesto excusas. Sí. El ser humano por naturaleza a veces pone excusas y se hace sabio en sus propias conocimientos. Entonces Moisés, no sé con qué objetivo él se lo hizo, pero al final había un propósito detrás de todo eso. Él le pone al Señor, les pone de que cómo él iba a ir a liberarla y siquiera hablar con el faraón. Y que cómo se lo iba a decir, si en definitiva él no sabía ni hablar, él era hasta tartamudo. Sí. Más sin embargo la respuesta del Señor fue, ve y abre la boca que yo voy a Sí. poner palabras en tu boca. Así que Sí. fue uno de los momentos. Y algo que la gente se le olvida en la Biblia es que en el libro de Hechos dice que Moisés era poderoso en palabras y en hechos, Amén. porque se crió en la casa del faraón. Amén. Ahora, mire cómo son las excusas de nosotros. Él se cría en la casa del faraón, donde le enseñan letras, le enseñan a leer, le enseñan a hablar público. Así es. Entonces él viene a Así Dios, es, a así hablarle a Dios, decirle que era tartamudo, ¿sabes? Así De es, que él tiene así un es. problema con hablar en público. Con hablar en público así mismo. Así Y es tremendo. Claro, la historia, para mí, la historia de cuando la mamá, los niños lo están matando, ¿no? Y están matando a todos los niños judíos y de repente lo están buscando a él. Y dice el libro de Hechos, el libro de Hebreos dice que los padres de Moisés no temieron la ordenanza del rey y tuvieron esa fe con Dios Así. y lo escondieron. ¿Sabes que es difícil esconder un bebé? Vaya, tú eres papá, yo sí. Cuando un niño llora, es difícil esconderlo. Y un bebé llorando, esconderlo, y lo escondieron por un tiempo. Y después que ya no lo podía esconder más, su mamá lo entrega al Nilo, que era un lugar súper peligroso. Así mismo. Y lo entrega ahí. El Nilo, ¿sabes? Tiene los cocodrilos, ¿no? Así mismo. Se conoce el cocodrilo del Nilo. Y su mamá lo entrega, no a los cocodrilos, se lo entrega a Dios. Exactamente. Y la Biblia dice que el faraón estaba echando los bebés al río Nilo. Wow. Y ella no desobedeció, pero al mismo tiempo obedeció, porque sí lo puso en el Nilo. Lo que pasa es que lo puso con una cesta. Una con su cestica. protección, sí. Y lo siguió. Y yo no sé si el río Nilo fluye, pero cayó exactamente en los brazos de aquel que lo quería destruir. Así mismo. El faraón. Cayó en la casa de Faraón y el Faraón terminó educándolo, dándole de comer y preparando para ser un gran líder. Después fue un líder de 1 millón de personas. Así mismo. Hay una curiosidad
de esto para los que, o sea, los que nos están viendo. Y dice que Moisés, llamado en la traducción judía, es Moshe Rabenu, que es el profeta más importante para el judaísmo, libertador del pueblo hebreo de la esclavitud de Egipto, encargado por Dios de entregar la ley escrita y, según los rabinos, la ley oral, codificada más tarde en la Mishnah. O sea, esto era porque había un propósito. Por eso no se lo comieron los cocodrilos, Amén, amén. lo cuidó. Amén. Dice que fue el profeta más, es presentemente el profeta más importante para el judaísmo. Para el judaísmo es el profeta. Amén, Y amén. y el nombre Moisés significa sacado del agua. Amén. Porque cuando la hija de Faraón lo vio, lo sacó del agua. Entonces, cuando ella, el hecho de recibir a un hijo, Ajá. Amén. de esa manera, sacado del agua. Amén. Y qué casualidad que cuando Moisés saca al pueblo de Egipto, lo pasa por medio del agua Del agua, así mismo. y lo saca del agua. Amén. Amén. Y entonces el libro de Pedro nos dice que eso es símbolo de bautismo, donde somos sepultados y resucitados de amén. nuevo. Y Moisés, cuando esa mujer lo sacó del agua, lo sacó de la muerte. Amén. Ella misma lo sacó de las garras de la muerte. Amén. Y ese niño resucitó. Es que, Lo que el bautismo representa, ¿no? amén. No, y que ahora estaba recordando yo una vez que estábamos conversando allá en Caimán, donde yo vivía, que a veces uno dice, si le predica este tema a alguien y la gente va a decir, sí, pero realmente a mí mi mamá nunca me puso en una cesta, ni me tiraron al río, ni estuve yo a expensas de que me comieron cocodrilo. Sí hay un propósito para cada persona, aunque no haya ido al Nilo, ni haya ido a nada de eso, bueno, Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Sí, grande. La otra parte, y creo que el enfoque de la historia, la que estamos estudiando, es acerca de 400 años, ¿no? Sabemos cómo ustedes saben que Moisés y el pueblo llegaron a Egipto. ¿Cómo llegaron a Egipto el pueblo de Israel? Bueno, primero creo que, o sea, estaba José, el reinado de José, que pasó el tiempo de, La hambruna. de hambre. Ujú. De ahí vino el de, ya, o sea, vino el tiempo de cosecha, el tiempo de hambre. Y entonces de ahí el pueblo de Egipto cae en esclavitud. Es después de José, ¿no? Después de José es que el pueblo de Egipto cae, el pueblo de Israel cae en esclavitud ahí en Egipto. José llega a Egipto por medio de que lo vendieron. Lo venden a la casa de Potifar. Eso es cuando él llega, eso es su inicio. Sí. Él inició como un esclavo. Amén. Ujú. Ahí. Entonces sabemos lo que hizo la mujer de Potifar. Él cae en la prisión, de la prisión al palacio. El faraón le tiene un gran respeto. El hombre tiene su propia casa, donde sus hermanos llegan, no sabían que era él, porque se veía diferente. Amén. Me imagino que los egipcios, no sé, culturalmente quizás se afeitaban. Los hebreos tenían la barba sí. larga, Sí, los pelos largos. no lo reconocían a eso. También me imagino que, ¿sabes? Diferentes tratamientos que le hacían a esos líderes de esos días, porque eran como dioses. Y pasa José, muere el papá de él, Jacob, muere Jacob. Llega un tiempo que José muere y entonces se multiplica. El pueblo de Israel se va multiplicando hasta el punto de que Faraón le tenía miedo porque se estaba La multitud, multiplicando ujú. demasiado. Dice, y dice la Biblia en Éxodo, dice que se levantó un faraón que no conocía a José. Y ese faraón empezó a pensar, ¿cómo yo puedo controlar a esta gente? No es como el diablo y la opresión del diablo. ¿Cómo yo voy a poder hacer para controlar a Orlando, para controlar a Josie? Vamos a tratar de oprimirlo. Y él comenzó a oprimir y a oprimir y a oprimir. Y ustedes saben un poquito algo de opresión, porque Sí. salen de un país Sí, sí. de mucha opresión y saben lo que es eso. Y comenzó a oprimirlo, pero en vez de hacerlo eso, mientras más lo oprimía, más crecían. Más crecía. Y dice que los bebés hebreos salían fuertes y robustos. Robustos, amén. Sí. Y entonces las mujeres que hacían el parto, no sé cómo se llaman las mujeres que Las hacen parteras. las parteras, Las panteras. Ujú. el faraón las llamó para que, oye, cuando esos bebés salgan, elimínenlos. Ujú.
y ellas, no una, ellas no pudieran hacerlo, tenían eso. Pero dice que Dios comenzó a bendecirlas a ellos y le abrió el vientre por no matar a los niños hebreos. Wow. Que ellas comenzaron a Wow, tener hijos. tremendo Dios. La bendición de Dios que se estaba traspasando a través de Amén, eso. amén. Exacto. Pero el pueblo estaba creciendo. Y cuando Dios está en algo, cuando Oh, no, Dios está no. en algo, y cuando Dios quiere algo, se puede levantar Faraón, se puede levantar Hitler, se puede Exacto, levantar Fidel exacto. Castro, se puede levantar 1 millón de gente que nada lo puede parar. Y nada podía preparar el crecimiento del pueblo. Pero sí pasaron, como estábamos buscando ahora, lo encontramos en el internet. Sí, Y yo no sé, 430. exacto. 430 años pasaron. Y entonces ya cuando no pudo más controlar la población, entonces los agarró para hacer sus ciudades. Los pirámides y las cosas que Exacto, Sí, los exacto. tomó de esclavo. los tomó Los de tomó esclavo. esclavo, Los exacto, tomó de esclavo. sí. Entonces está en esa condición, bajo esa opresión, cuando había un jovencito que había crecido dentro de la casa de Faraón, que alguien le dijo que era hebreo, que de repente un día dijo, bueno, vio a un egipcio maltratando Maltrataron A un israelita, exacto. y él, Moisés tenía un carácter, creo, explosivo. Sí, me parece, por lo que dice, por lo que se revela en la Biblia, me parece que Él tenía un carácter de, eso Impulsivo. de ira. Exacto, Se le sí. iba la ira, se le iba la mano cuando No, sí, hasta con el mismo padre, con el Señor, no le dijo, oye, ya esta gente son de mucha dura servir. Sí. Ya esta gente me tienen loco ya. Que Sí. Y cuando golpeó la piedra. lo te golpeó la piedra. Ustedes dudan. Malagradecido. Vaya, no, y cuando él subió básicamente cuando él malagradecido subió lo que a sí. escribir los 10 mandamientos que bajó ¡Oh! y ya, No, está- mira, ya tenemos ya casos bastante ya ya para estaba Moisés. el pueblo ya tenía ídolo y dice, no, por eso entonces Sí, la ira era una debilidad de él, que sí le costó. Le costó no poder- poder entrar a la tierra tierra prometida. prometida. Así mismo. Pero esa ira se manifestó por primera vez cuando él vio la injusticia y esa pasión que él tenía por su pueblo. De repente ahí salió y mató al egipcio, lo enterró en la tierra. Un día después, lo que dice la Biblia, vio a dos de Israel peleando. Y él decía, ustedes no son hermanos. Y Sí, uno de ¿cómo ellos van a dijo, pelear? ¿me vas a hacer lo mismo tú que le hiciste al egipcio aquel? Así mismo, mira. Eso es tremendo. Y de repente entonces se encuentra él en el desierto, que pasó 40 años 40 egipcio, años. 40 años en el desierto y 40 años sacando el pueblo de Egipto, en el desierto con el pueblo, ¿no? A los 120 años de Moisés. Ahí es que nos encontramos, ahí es que inicia la lección de esta, que el Moisés está en el desierto pastoreando las ovejas de su suegro y mientras está pastoreando de repente ve, La salsa. ¿qué ve? la zarza estaba Ardía. Ardía, pero el árbol no se no se No se quemaba, no se consumía. no se consumía. Tremendo Dios. ¿Qué ustedes han tenido algún momento así con Dios? Hay una canción que dice, allá en el monte oré, la salsa ardía. Allá en-". Sí. Pero sí, yo sí he tenido un momento así. He tenido varios momentos, pero uno impactante de que, o sea, no de una zarza ardiendo, por supuesto, Sí. pero sí he visto a través de personas que Dios me ha hablado y fuertemente. Y me ha pasado también en sueños. Y sabes que es Dios que te está hablando. Ujú. ¿Estás seguro? Que no hay una duda. Seguro, me ha pasado en sueños también. He tenido sueños que o sea, como ratificando, o sea, lo que Dios Lo que quiere había hacer visto conmigo. Y es que es un sueño que cuando voy a la Biblia después del sueño, o sea, voy a los textos bíblicos donde me respalda el sueño. Por eso es que digo, y es impactante, porque yo me imagino lo que puede haber sentido Moisés en ese momento, porque si yo en el sueño personalmente me sentí impactado de ver o sea, lo sobrenatural que puede hacer Dios para hablarte a ti, para darte un mandato, para usarte con un sentido, lo hace de una manera que es impactante y te impresiona. Te marca.
te marca. La marca de Dios. Te marca porque hoy en día, ahora yo pienso en eso y me acuerdo y me siento, porque eso no se olvida, es una marca y es algo impresionante. Sí. Porque es sobrenatural, como mismo La zarza. la zarza es sobrenatural. O sea, tú le prendes fuego ahora mismo a lo que sea, y se va a consumir. Y ver la zarza, Dios te habla de maneras distintas. Fíjate, podía haber sido por un sueño igualmente. Pero siempre, o sea, lo de la zarza ardiendo, es bueno, es impactante porque demuestra de que el Espíritu Santo de Dios, o sea, se manifiesta y no hace daño. Es fuego consumidor, pero no te hace daño a ti. O sea, porque no le hizo daño ni a Moisés ni a la zarza. Sí, sí. Es un fuego que todo el mundo ve el fuego como, si tú ves un árbol quemándose, lo primero que vas a hacer, fíjate, eso es otra cosa que Moisés se dio cuenta, pero si tú ves un árbol quemándose, lo primero que tú vas a hacer es llamar a los bomberos ahora mismo con el teléfono, el 911, o mandarte a correr. Pero sin embargo, ese fuego, el fuego ardía, dice que ardía. Cuando dice ardía, ¿tú te imaginas cuántos grados debe haber de fuego ahí? Y no se consumió. O sea, el fuego de Dios, ese texto tiene, esa historia, puede sacarle muchas. Oh, sí. Hay mucho para ¿Y sacarle. para cómo entonces el Señor le manda a quitarle el calzado? El ¿Y qué calzado. tal? Y si no hay... me voy a quemarle y no. Y sabe, uno cuando ve esa historia, no, porque esa historia tiene mucho. Demasiado. Sí. Y eso de quitarse, sandalia. la sandalia de los pies es algo tan significativo de cuando uno entra en la presencia de Dios. Amén. Dios no te acepta con máscaras, ni con cosas cubiertas, ni con Ni con mentiras, Exacto. ni con nada cubriéndote. Él te quiere desnudito, Tal y Él como te eres. quiere tal Tal y como tú eres. Amén. Él no quiere otra persona sino exactamente quien tú eres y te quiere así. Y también los zapatos pueden representar quizás la autosuficiencia de Moisés. 40 años 40 años educado con los egipcios, 40 años como un fracaso. Fracasó, porque la verdad es que fracasó. Amén. No sé si ustedes han vivido con un fracaso en su vida. Sí, Yo he vivido sí, con claro, fracaso. Claro, sí. Y periodos de tiempo que uno Así se es. siente que es un perdedor. Así Donde es, quiera que va. Así es. Vas al trabajo, te sientes perdedor, estás en tu casa, te sientes un perdedor, un fracasado. Y por 40 años yo creo que Moisés se sintió. Sí. Las ovejas que estaban Frustrado. cuidando, oye, 40 años y las ovejas que tienen no son ni tuyas. Eso es tremendo. Tú sabes, un fracasado, todo lo que tenía le pertenecía a otra persona. Así que Dios llama a un hombre que estaba determinado para hacer un éxito, se convierte en un fracaso y después de 40 años, ya que está bien cocinadito en el fracaso, ya cuando está seguro, que se olvidó que en egipcio podía hablar, ahora se ha convertido en tartamudo, Así es. porque el fracaso le ha afectado su personalidad, quizás hasta su hablar, que ya ni podía ni hablar porque ya se sentía hasta inseguro de hablar. Cuando está en esa condición, Dios le dice, ven acá, ahora estás listo para que yo te llame. Porque tú no tienes nada, pero yo lo tengo todo. Amén, Tira la vara al así piso. es. ¿Qué tú tienes en tu mano? Tira la vara al piso. Y la convierte en serpiente. En sí. serpiente. Así es. Mete tu mano dentro de eso, sácalo otra vez. Ah, mira, lepra, mételo otra vez, limpia. Wow. Los milagros que hizo Dios. Y entonces, las excusas de Moisés. Josie, en tu vida, Dios te ha marcado alguna vez. Sí, sí, claro, Con cosas bastante. Y después de todo eso como digo yo, me ha bofeteado en el sentido de que uno está consciente que ha sido una excusa, sí, claro. Y le ha oído un poco a lo que es el propósito de Dios. A veces uno ve la bendición un poco tardía, pero al final es culpa de uno mismo. Porque al final eso es lo que nos pasa mucho. Le pasa a muchas personas. Ellos retrasan mismo, yo por lo menos en mi caso, retrasa bastante incluso la misma bendición del Señor. ¿Por qué? Por huir un poco a los propósitos, por huir al llamado que el Señor ya ha hecho ya previamente, estando uno seguro de ese llamado ya.
llamado por ejemplo, yo mismo, recuerdo que en la iglesia allá en Islas Caimán, los pastores Alain y Uni, ellos, ¿sabes? Me instaban con el tema del ministerio de alabanza y yo empecé a tocar piano y esto. Y resulta ser que me fui estancando, me fui yo mismo, porque tenía un poco de vergüenza por esto, por lo otro. Pero realmente Dios no se fija en nada de eso. Yo era el que estaba poniendo la excusa yo mismo, o me estaba yo mismo atrasando yo mismo, más sin embargo Dios me estaba dando la oportunidad mediante estos pastores que lo que querían era, tú sabes, verme Sí, porque ellos crecer. veían. Ellos veían, sí, y me dieron mucha oportunidad, gracias al Señor. Pero con todo eso ahora llego aquí y sigo en las mismas, de cierta forma, pero gracias a Dios, mira, ahora mismo esta conversación, a veces uno lo estudia un poco y uno ¿cómo se dice? Se autoevalúa y dice, no, espérate, estamos mal, eso no es así. Dios te está llamando como quiera que sea, como mismo Moisés le dijo, no, tranquilo, usted abre la boca que yo la voy a llenar, usted no se preocupe por eso. Yo voy a hacer esa parte, pero tú tienes que tener la disponibilidad, la creatividad, la disposición de que sí, y con mucha fe. El pastor estuvo hablando de que Moisés tuvo los 40 años en Egipto y los 40 años en el desierto. 40 años en el desierto, o sea, en 40 años sin vivir tal vez ninguna experiencia espiritualmente. Nada. Así mismo. Bueno, Y sin la embargo, palabra desierto, ¿no? Exacto, nada, desierto es nada. 40 años sin vivir 40 años son 40 años, sin vivir experiencia sobrenatural. Viene la zarza y Moisés no duda. Entonces, yo te voy a preguntar, ¿ha habido un momento en tu vida en que o ha habido que has tenido un ejemplo como un desierto, en el sentido de que piensas que Dios no te ha hablado o que Dios no te está usando O que se olvidó de ti? Sí, claro. Y entonces, en medio de ese momento, ¿cómo tú mantienes la fidelidad en Dios? O sea, de no decir, Él se olvidó de mí, no le voy a servir más porque creo que se olvidó de mí por completo. Bueno, en el caso, lo que pude yo vivir, yo estuve 7 años, alrededor de 7 años, yo le pudiera decir en pura depresión, vamos a decirlo así, en altas y bajas, pero con todo eso queriendo, ¿verdad? Sabiendo que Dios algún día me iba a responder. ¿Y qué tú piensas que sea necesario para reconocer continuamente la presencia de Dios en nuestras vidas? La palabra, oración. Palabra y oración. Era la única forma que Yo siempre he llevado una palabra que muchos la conocen, pero de verdad que yo la atesoré en mi corazón y cuando me pasaba de este tipo de situaciones, incluso cuando entraba en depresión o algo así, siempre me la recitaba yo, aunque en ese momento usted no quiere saber de nada. Usted no quiere ni siquiera leer la Biblia. Y es Romanos capítulo 8, versículo 28. Y eso a mí todavía a mí me late en mi corazón esa palabra. Eso fue tremendo. Y la otra es Romanos capítulo 8, versículo 18. Lo voy a leer un momentico, que sí, eso lo sabemos todo, pero el que no lo ha... Yo sé que a ti te gusta Romano. Sí. Mira, Ese es su libro favorito. Sí. A mí me encanta mucho las cartas Paulinas. Eso. Y yo, si mientras buscas eso en Romanos 8, ¿sabes? La historia en sí y el enfoque de la clase va a ser el abandono, porque, ¿sabes? Israel está en Egipto 430 años y como que parece que Dios no está poniendo atención y está en esos momentos de tribulación, más o menos así como tú dices que pasaste por un tiempo que pensabas que Dios no estaba, como que Dios en el sufrimiento, que Dios no estaba contigo y en base de eso se basa la pregunta de Orlando y parecía como que Dios se había olvidado. Amén. Y él estaba en el sufrimiento. Amén, así es. Mira, dice la palabra aquí en la carta a los Romanos, capítulo 8, versículo 18, dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Y el otro es el versículo del mismo capítulo, el versículo 28, y dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Amén. ¿Cómo tú haces para, en esos momentos que tú te sientes que Dios no está, cómo tú te mantienes? Yo
no pasé por el desierto, pero para llegar a los Estados Unidos tuve que hacer una travesía. O sea, cuando yo veo esto, me veo en la travesía. Eso que me preguntaste, de momento me vi en la travesía. Fueron 9 países. Estuve en la cárcel, estuve preso en Austin, Texas. Y yo no sentía que Dios estaba lejos de mí, pero siempre hubo una pregunta, porque somos humanos. Si yo te digo, yo sabía que esto iba a pasar. ¿Y por qué a mí? No. Yo siempre pregunté, si de los 350,000 cubanos que están entrando en este año, ¿por qué yo? ¿Por qué a mí? Esa es la pregunta. ¿Por qué a mí? Sigo ando contigo. ¿Por qué a mí? Esa Entonces, es la pregunta. yo me imagino que el pueblo de Israel se hubiera preguntado, ¿por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? O sea, todo el mundo llegaba, le daban sus papeles, salía con su familia. No, yo, bandito para una cárcel. Yo le decía, yo que ando contigo, yo sé que tú tienes un plan, pero aún así te pregunto, ¿por qué a mí? O sea, ¿por qué tengo que pasar esto yo? ¿Por qué tuve que pasar por esto? ¿Por qué tuve que estar en riesgo mi vida, en montañas, en una selva? Yo decía, ¿por qué yo? ¿Por qué yo no? ¿Por qué? Y sí lo he pasado. En ese momento lo pasé y aún así vi la respuesta. En ese momento, fíjate, en ese momento en que yo me acuerdo que estaba yo en la cárcel, la primera vez me dan la ropa de preso, me tiran la foto y después que me tiran la foto nos mandan a bañarnos. Hay que orar por ti, varón, ya tú estabas un delincuente ahí. No. Nos llevan... Es conocido en Austin, Texas. Por obligación tuve que bañarme. Cuando yo me estaba bañando es que yo digo esto, ¿por qué a mí? Y en ese momento yo no sentí nada. No sentí respuesta, no sentí un yo estoy contigo, no lo sentí. ¿Sentiste Te silencio? soy sincero, Silencio. sentí silencio. Así, sentí silencio. Yo sabía que Dios estaba obrando, que Dios tenía un propósito, pero sentí silencio. Después, con el pasar de los días, fue que pude ver a través de lo que estaba pasando la respuesta de Dios. Pero en el momento sentí silencio. Y es un silencio, Sí, Así. es un silencio alto. sí. Se escucha el silencio. Está bueno eso, un silencio alto, Es ¿verdad? un silencio alto. Que de repente Incómodo, sí. Incómodo. 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 Un silencio que tú dices, wow, aquí ni las moscas se están moviendo nada. Yo recuerdo que algo así más o menos en mi tiempo de depresión y eso, un día en el carro, nunca se me olvida, en el carro que yo iba a recoger los cheques, ese momento me acuerdo clarito. Yo recuerdo que yo estaba, tú sabes, en la misma reclamación, ¿por qué a mí me pasa esto? ¿Por qué a mí? Y yo le sirvo al Señor, yo estaba en el ministerio, estaba en todo. Y recuerdo que había puesto una prédica de un pastor que a mí me gusta bastante escuchar, Miguel Núñez. Y él decía un fragmento así, decía, vaya, lo voy a tratar de explicar con mis palabras, pero la frase era esto: en medio del sufrimiento o en medio de cualquier situación que nosotros pasemos, lo primero o lo normal es que nosotros digamos, no, realmente eso no es justo, ¿sabes? Porque a mí me está pasando, yo estoy en ministerio, le sirvo a Dios, etcétera, lo mismo que estabas explicando. Más sin embargo, él decía, lo que tú piensas en ese momento, si tú crees que realmente eso es justo o no, darle una ojeada a la cruz del Calvario y dime si eso realmente era justo. Cuando yo escuché eso, decía, wow, ¿qué voy a decir yo? Y realmente, silencio después también, porque lo decía, Padre, me ha abandonado. Silencio realmente, ¿qué fue? Si es posible, pasa a mí esta copa, más sin embargo, ¿cuál fue la respuesta? Silencio, sí, tiene que cumplirlo. Tremendo, eso se aplica. Tiene que cumplirlo. Entonces, realmente, la Biblia lo dice, la palabra lo dice, a los ojos que uno ve, por eso lo dice, la justicia del hombre es como trapo de inmundicia delante de la justicia del Señor. Porque tú estás, vamos a decir, tratando de actuar justamente en decir, no, realmente eso no es justo. De que a mí me pasé esto haciendo esto, esto y esto y esto. Más sin embargo, tú me haces esto. No, no es así realmente. Si no es justo, no, démosle entonces un vistazo a la cruz del Calvario y preguntarnos entre todos, ¿habrá sido justo eso? Más sin embargo, no era necesario. Entonces, lo que nos pasa a nosotros, aunque sea difícil, porque a mí me ha pasado,
ahora uno está, como uno dice, bien aquí tranquilo. Es difícil decir, no, sí, es necesario. Pero cuando yo estoy ahí, yo no quiero saber de depresión, yo no quiero saber de nada de eso. Pero la gloria para el Señor que trata con cada uno como Él le place, como Él lo hace. Pero el resultado es bueno, ¿sabes? Como dice la palabra. Estoy por cierto que estas aflicciones no son comparadas en nada, eso no se compara. Y si lo miramos así, la verdad es que la vida en el cristianismo, vamos de victoria en victoria, esa es la verdad. Yo lo he experimentado. Amén, amén. Orlando, tú tenías ahí Una pregunta. ¿Cómo administras o cómo administramos el tiempo de Dios en nuestras propias vidas? ¿Y cómo podemos confiar de que Dios está planificando nuestra liberación incluso cuando pensamos que Él está en silencio? Tiempo de Dios. ¿Cómo administrarlo? El tiempo de Dios. mientras esperas. Mientras esperas. Porque hasta tú sabes que vas a tener victoria en Cristo. Amén. Pero estás pasando el ¿Cuándo? proceso. ¿Cuándo? Oye? ¿Cuándo? Ese es el problema, ¿eh? Administrar el ¿Cuándo? tiempo. Eso está difícil. ¿Cuándo es? Ese está difícil. Ese está difícil porque... Porque si supieras cuándo no fuera... Exacto. Exactamente. Por eso, Ese- si tú crees, tú crees, esa es la confías espera. en Dios, de que Él tiene un plan. Esa es la espera que desespera. Porque, por ejemplo, digamos que Dios me dice a mí verbalmente o audiblemente, me dice que me va a bendecir en 6 meses. Pero es que nuestra naturaleza humana, por normal, y Dios te dice hoy, oye, en 6 meses yo te voy a bendecir. Y nosotros, por humanamente, a los 3 meses se nos olvidó ese día, hoy que es 7, hoy es 8 de noviembre. A nosotros hoy se nos olvidó y ya en diciembre nosotros estamos tronando los ojos de odio. Oye, por fin que, oye, te dije que eres 6 meses. Y nosotros estamos, oye, dime, por fin que me va a bendecir o no, dime qué. Oye, Y así es. No es así, entonces, nosotros, el tiempo de Dios es perfecto, pero la verdad es como lo dice la palabra, Él tiene su mente mucho más que la de nosotros, ni siquiera, entonces eso está difícil. Me quedo mejor con las 3,000 y tantos promesas que tiene la palabra, que es como ese cheque que me dan todos los días y llenarme con una promesa más. Me dan una promesa, ¿cómo decir? Eso Una está palabra poderoso, sí. de 3,000 y tanto, de más de 3,000 y tanto de promesas. Me voy a agarrar una hoy, me voy a agarrar como un cheque que me haga mi diario. Espérate, déjame cogerlo, voy a consumir, pues mañana yo tengo una nueva. El pan diario. Entonces, creo que es la mejor forma de nosotros como cristianos o como seres humanos entonces yo creo que en base a esta pregunta, no sé qué ustedes creen, creo que lo mejor es no pensar en el tiempo. Para administrar el tiempo es mejor no pensar en el tiempo, Amén. sino administrar qué tú haces en ese tiempo. En ese Exacto. tiempo. Wow, eso está tremendo. ¿no? Mejor Y la, así. ¿sabes? Amén, Y amén. la verdad es que uno debe disfrutar, aún en los momentos de grandes tribulaciones, uno debe de disfrutar esos momentos. Yo no sé cómo explicarlo, Sí, pero en mis momentos cuando yo sufrí de depresión y ansiedad, que yo llevaba a mi familia al parque a montar bicicleta, que esos momentos, es extraño decir esto, es extraño decirlo, que regrese. yo quisiera regresar a eso, porque había cierta paz y tranquilidad que no es fácil regresar a esa tranquilidad. Ahora mismo si tú me dices, oye, ahí está el parque, ahí está la bicicleta, ahí está la familia. Sí, pero no tiene tiempo. Sí. No, pero no tengo tiempo para eso. Pero en aquel tiempo es lo Mira, único que yo quería. Así es. Y yo a veces uno quisiera. Y uno aprende, y también aprende, y lo que tú decías, Josie, a escuchar la voz de Dios. Y Dios me hablaba casi diariamente. Casi diariamente. Me recuerdo un día que fuimos al parque a montar, cuando estaba montando las bicicletas en el carro. Escuché la voz de Dios. La tierna voz de Dios. He escuchado la voz de Dios en varias maneras, pero escuché la tierna voz de Dios que me dijo, primeramente me dijo, yo te amo. Y lo escuché claro. Que ahora me dan ganas de llorar solamente de pensar en eso. Que me dijo, Tremendo Dios. yo te amo. Y lo segundo que me dijo era, yo no te hice esto. ¿Sabes? Yo no te causé esto. Pero era una cercanía con Dios en ese momento y una cercanía con mi familia, con mi hija, con mi esposa y la paz que uno siente en medio de la tribulación. Quizás esa misma noche no iba a poder dormir por la ansiedad.
pero había, como dice la canción, paz en medio de la En tormenta. medio de la tormenta, amén. ¿No? Amén. Pues ha sido de gran bendición. Amén. Creo que, yo iba a decir, de esta historia se pueden sacar tantas cosas. Como estábamos hablando de que, o sea, pensamos que Dios no está en medio del sufrimiento de nosotros. En el tiempo ese creo que es mejor entonces preocuparnos por qué hacemos en ese tiempo, en mirar el Amén. tiempo en que demora y que va a haber paz en medio de la tormenta. Yossi tiene un testimonio buenísimo que lo vamos a dejar para otra ocasión. Así que si quieres saber el testimonio de Yossi, tiene que unirse al canal de Manantial de Vida. Está bueno el testimonio. Nosotros hemos sido parte de ese testimonio, del testimonio de Yossi, muy bueno. Sé que ese testimonio va a ser de gran bendición para sus vidas, como lo fue para los de nosotros, un testimonio increíble. Y si quiere ver más, pues únase al canal, suscríbase, dele a la campanita. Para entrar a, si usted quiere saber más, busque, solamente va al buscador que tenga en Google, busca iglesiamdb.org y ahí va a salir el calendario, los grupos. ¿Por qué hablamos de estos temas? Porque el que no sepa y de dónde sacan esos temas están en la aplicación, en la misma página está para descargar la aplicación. Y si quiere usted mismo, porque ve el video y le da picazón de hablar, ay, yo sé sobre eso, usted puede hablar sobre eso. Comentar. Se puede comentar y también ir a un grupo pequeño. Y ahí Amén. puede expresar. Ahí en el calendario están los grupos pequeños, la ubicación. Aún así, si tiene más dudas, porque, ay, yo no sé andar con el internet, bueno, puede llegarse a la iglesia, puede llamar a la iglesia y nada, los amamos a todos. Y si vive en Naples, si necesita Ray, también le damos Ray, lo buscamos y lo llevamos para un grupo pequeño. Se le envía. Adiós. No, Dios le bendiga. Dile un saludo ahí. Adiós. Que Dios los bendiga a todos. ¿Dónde está Génesis 3, no? En ¿Qué 3 de qué, chico? En Génesis 3. En el Génesis 3 que estamos buscando esta noche. Ya está grabando. No, chico. Sí. No. Espérate. Eso se corta, eso se corta. Ay, mamacita. Eso se corta, eso se corta.